México legalizan el aborto en Chihuahua. Ya son 21 los estados que permiten este crimen. Desde Nigeria, delincuentes secuestran a un sacerdote. Diócesis pide su pronta y segura liberación. La Riviera del Medio Oriente, la propuesta de Trump para la reconstrucción y desarrollo de Gaza es recibida con incredulidad y denuncias por parte de la oposición y de líderes mundiales. ¿Qué plantea realmente? Analistas geopolíticos nos explican. El presidente de Ucrania dice estar dispuesto a firmar la paz con Rusia luego de casi 3 años de guerra, mientras intercambian prisioneros. Desde Estados Unidos, en Cumbre Internacional sobre Libertad Religiosa, sacerdote denuncia que en México 80 presbíteros fueron asesinados en los últimos años y más de 800 recibieron amenazas de muerte en 2024. Hola amigos, soy Eddy y terminamos la semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto terminarla contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddy Rodríguez Morel, gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias desde México, donde avanza la legalización del crimen del aborto a lo largo del territorio. Con una reciente resolución ya son 21 de 32 estados en los que ya se permite el asesinato de niños mexicanos en el vientre de su madre. Nuestro corresponsal Diego López Colín informa. El Pleno de la Corte resolvió el 31 de enero que los artículos del Código Penal en Chihuahua que criminalizan el aborto van contra la Constitución. Es decir, de ahora en adelante el aborto no es un delito en Chihuahua. Esta determinación surge a raíz de un recurso de amparo en 2023 que argumentaba que la ley vigente obligaba a las mujeres a ser madres en contra de su voluntad, afectando su libertad sexual y proyecto de vida, entre otras cosas. Debido a que el Congreso estatal no legisló dentro del plazo, la Corte anuló los artículos que protegían la vida del niño por nacer en el Estado. La resolución de la Corte sobre el aborto no establece restricciones sobre hasta qué mes de gestación se puede proceder. Esto permitiría el aborto hasta los 9 meses de embarazo. En toda la extensión. Instituciones que defienden la vida dentro del vientre materno en México opinan que la medida es una intromisión en las facultades del Congreso local. La gravedad es suprema. Lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a Chihuahua es una suprema injusticia. Y digo que es algo supremo en términos de daño, de lo malo que esto implica en varios niveles. Pero un primer nivel es que esto es claramente atentatorio del pacto federal, es decir, lo constitutivo del Estado mexicano. Por su parte, los obispos de las 6 diócesis que conforman Chihuahua, el estado más extenso del país, expresaron su sorpresa y rechazo. Señalan que la medida va en contra del sentir de la mayoría de la población. Y asimismo, invitaron a la comunidad católica a buscar soluciones para ayudar a las mujeres. Y estamos viviendo un tiempo de crisis. Con dolor profundo, lamentamos nosotros, los chihuahuenses, que reconocemos el valor de la vida humana, la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la tipificación del aborto en nuestro Estado. Hoy nos urge defender, custodiar la vida humana en todo el arco de la vida. Digamos no a la muerte, digamos sí a la vida. Con esto, Chihuahua se convierte en el estado número 21 en despenalizar el aborto. Ahora seguirá que el Congreso local modifique su Código Penal para establecer límites y condiciones claras. Mientras tanto, la Iglesia Católica y organismos de la sociedad civil se han comprometido a crear redes para apoyar a las mujeres embarazadas en situación vulnerable. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Dirigimos nuestra mirada hacia Nigeria con un nuevo secuestro. La madrugada del 6 de febrero, delincuentes tomaron de rehén al padre Cornelius Mansak Damulak, estudiante de la Universidad Veritas de Abuja. Según informó la diócesis de Shendam, el padre Damulak fue secuestrado en su casa. La zona de Begwari, lugar de los hechos, es una de las más afectadas por este delito. Numerosos residentes de la zona, especialmente agricultores, fueron secuestrados y se les exigió elevadas sumas de dinero por su liberación, informa Agencia Fides. La diócesis de Shendam exhortó a los fieles a rezar por la pronta y segura liberación del padre Damulak. Piden la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos para que den fuerzas al presbítero en cautiverio.
La Riviera del Medio Oriente, ¿una idea descabellada o una propuesta realista para el bienestar de la población de Palestina? Hay muchos comentarios en estos momentos con respecto a la propuesta de Donald Trump de crear infraestructura, limpiar la zona para crear una infraestructura que permita proyectarse de esa manera para el bienestar económico de la población. Para saber más al respecto estamos con Alberto Fernández, él es vicepresidente del Instituto de Investigación en Medios de Medio Oriente. Señor Fernández, bienvenido al programa. Muchas gracias. Pues ayúdanos a entender esta propuesta porque sabemos que la prensa partidaria o muchos regímenes, también las Naciones Unidas, el secretario general, se han manifestado como que esto es un tipo de operación de limpieza étnica que es inaceptable y que, por otro lado, es imposible. ¿Qué nos podría decir usted? Bueno, quizás es teatro político. Yo diría lo que hizo el presidente Trump y la crítica también ha sido un poco propagandístico, político también, teatrisco. Mira, lo que es una táctica de presión del presidente norteamericano que responde a una realidad concreta, que es sumamente difícil construir un terreno lleno de bombas con 2 millones de seres humanos encima. Esa es la realidad básica del asunto. Hay muchas otras cosas, hay partes, lo político, lo estratégico, pero lo práctico es eso. Y entonces lo que el presidente Trump está tratando de hacer es quizás usar este lenguaje extravagante como una forma de táctica de presión. En efecto, parece que lo que cree es la ocasión para que otros digan, bueno, ¿tiene usted una mejor propuesta? O sea, de manera que se puedan explorar propuestas para reconstruir la zona para el bienestar de esta población que, como usted dice, está en este momento sobre escombros, infestados de ratas, y ahí solamente pueden prosperar las agendas de grupos extremistas como Hamás. Así es, y claro, también quizás hay el deseo de quebrar o romper una trampa que existe en Gaza, que es ataque de Hamás, respuesta contundente de Israel, destrucción, reconstrucción, ataque de Hamás, y el ciclo se repite y se repite. Entonces lo que está diciendo el presidente Trump es que es imposible, no es lógico que esta trampa, esta miseria para el pueblo palestino de Gaza continúa año tras año, década tras década. Necesitamos algo diferente. Él quizás pone la forma más, como dije, más extravagante, más extrema, ¿verdad? Si ustedes no pueden hacerlo, nosotros vamos a hacerlo. En efecto, justo lo que alguien mencionaba, un analista no partidista, es que, bueno, Estados Unidos podría encargarse de la organización de una coalición, un acuerdo entre las naciones musulmanas de la zona, que si verdaderamente buscan el bien de los palestinos, como supuestamente dicen, entonces deberían poder acogerlos por un tiempo mientras se reconstruye la zona, porque al parecer lo que esto revelaría, poniendo el reflector en los demás que podrían cooperar y no quieran cooperar, es que este discurso de que Palestina es para los palestinos es una manera de decir no los queremos en nuestro país, que se queden en Palestina. Pues es cierto, no lo quieren en sus países. Es raro, hemos descubierto al fin un grupo étnico que es rechazado como refugiados, inmigrantes, o sea, en todas partes del mundo, especialmente en estos días, vemos el gran discurso de inmigrantes, bienvenidos, refugiados, tienen que ser aceptados, menos palestinos de Gaza. Esos tienen que quedarse entre los escombros, como usted dijo. Mira, la realidad es complicada, que en Medio Oriente hay roces, hay problemas políticos con asuntos de refugiados palestinos. No ahora, históricamente, los palestinos participaron en guerras civiles contra el gobierno de Jordania en 1970 y contra el gobierno del Líbano en 1975. Pensando que esto era parte de la liberación del pueblo palestino. Entonces es un asunto muy, muy complicado. En efecto, estaremos muy atentos a ver cómo se desarrolla esta idea y qué contrapropuestas hay, sobre todo, que busquen el bienestar de ese pueblo tan sufrido. Alberto Fernández, vicepresidente del Instituto de Investigación de Medios de Medio Oriente, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias. Y sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, a poco de cumplir 3 años con miles de muertos como saldo, empieza a surgir una posibilidad de paz. Según CNN, el gobierno de Rusia confirmó por primera vez que se están realizando conversaciones sobre Ucrania entre funcionarios estadounidenses y rusos. Recién inaugurado su mandato, Donald Trump advirtió a Rusia que provocaría un gran dolor económico si no terminaba la guerra en Ucrania. Le contamos lo último. Lágrimas de emoción entre los ucranianos ante la llegada de 150 soldados que fueron liberados por los rusos en un intercambio de prisioneros el miércoles 5 de enero. Algunos de ellos tenían más de 2 años como prisioneros de guerra. Más al norte, en Bielorrusia, 150 soldados rusos fueron liberados por Ucrania. No podían creer lo que estaban viviendo. Solo después de ver la bandera rusa nos dimos cuenta de que eran nuestros soldados. No podía creerlo hasta el último momento. Por fin todo ha terminado. Vamos a volver a casa. Esta semana en entrevista, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó estar dispuesto a negociar con Vladimir Putin. Dijo, si es la única forma de que podamos traer paz a los ciudadanos de Ucrania y no perder a la gente, definitivamente vamos a ir por esta forma. De acuerdo a Europa Press, el gobierno ruso respondió a esta iniciativa diciendo que solo eran palabras vacías. No obstante, reafirmaron que la parte rusa sigue abierta a negociaciones. Mientras, los jefes de Estado de ambos países en conflicto siguen sin fijar fecha y lugar para un posible encuentro. En Potalva, al este de Ucrania, cientos se reunieron alrededor de los ataúdes de 2 familias que murieron durante un ataque ruso hace unos días. En total, fueron 14 los fallecidos, entre adultos y niños. El próximo 24 de febrero se cumplen 3 años desde que inició la guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora vamos con noticias desde Haití, uno de los países más pobres del mundo según las Naciones Unidas. Los primeros inmigrantes ilegales haitianos deportados de Estados Unidos regresan al país que sigue inmerso en la violencia extrema de las pandillas. Le contamos. Mario Montes, haitiano que vivía ilegal desde hace un año en Estados Unidos, llegó a Haití el 5 de febrero último tras ser deportado por el gobierno de Donald Trump. ¿Cómo llegué a Haití? Estaba en camino al trabajo y me preguntaron los agentes de inmigración si podía ir a verlos porque había un nuevo presidente y teníamos que volver a solicitar algunos papeles. Dije que sí. Yo vivía en Alaska, no en Miami, así que fui a su oficina. Vi las esposas y me dijeron que me iban a enviar a mi país. El avión acaba de aterrizar y estoy en casa. Montes, junto a otros migrantes haitianos, llegaron al aeropuerto de Cap-Haitien, el único abierto al tráfico en el país, marcado por la creciente violencia de pandillas, en especial en la capital Puerto Príncipe. 40 personas murieron en un reciente ataque contra Kenskov, un vecindario exclusivo en el que vive la mayor parte de la élite haitiana y que hasta ahora no había sido atacada. Llegaron los bandidos, nos pusieron a dormir en el suelo, quemaron todo, mataron a todos los animales, mataron a mi tío, a mi cuñado, a mi padre. Yo estuve 4 días durmiendo en el campo para esconderme. Hasta quemaron las tarjetas para identificarme, no tuve tiempo de tomarlas. Según informaron las autoridades, entre los muertos hay pastores, profesores y niños, aunque se espera que el número sea mayor porque no han podido llegar a ciertas partes del barrio donde viven muchos políticos y líderes empresariales. Las bandas han matado, han raptado a gente, han quemado a mucha gente, están matando. Las casas están ardiendo, los huertos de los agricultores están destruidos, las bandas han matado animales. Han pasado 8 días desde que atacaron de nuevo. El ataque a Kenskov, que comenzó el 27 de enero, dejó a más de 1.660 personas sin hogar, según la Organización Internacional para las Migraciones. Esta semana, un contingente militar de El Salvador se unió a la misión de policías kenianos, respaldada por la ONU,
para ayudar a combatir a las pandillas. Hacemos una pausa y al volver, desde Estados Unidos en cumbre internacional sobre libertad religiosa, sacerdote denuncia que en México 80 presbíteros fueron asesinados en los últimos años y más de 800 recibieron amenazas de muerte en 2024. Además, el presidente Donald Trump pide a los estadounidenses traer de vuelta a Dios a sus vidas. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a Estados Unidos para contarles que este martes comenzó la Cumbre Internacional sobre Libertad Religiosa en Washington, D.C. Cientos de personas de docenas de países que representan muchas religiones asisten a la conferencia para discutir formas en que los líderes religiosos, legisladores y otros pueden poner fin a la persecución religiosa. El padre Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial y sacerdote de la Sociedad de San Pablo en México, está conectado con nosotros porque él participó también en este evento. Padre Omar Sotelo, un gusto tenerlo con nosotros en el noticiero. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bendiciones al auditorio. Padre, coméntenos cuál es el panorama de la libertad religiosa en México. ¿La persecución contra los religiosos, la iglesia, aumentó en los últimos años? Bueno, en los últimos años, lamentablemente, este problema, que propiamente no es una persecución como tal, pero sí es un sistema de hostigamiento muy agresivo contra la Iglesia Católica en México, contra sus ministros, contra sus sacerdotes. En las últimas décadas hemos visto un aumento de agresión y hemos registrado nosotros pues, cerca de 80 sacerdotes que han sido lamentablemente asesinados en los últimos años. Muchos de ellos, lamentablemente, víctimas del crimen organizado, que pues ha atentado contra el trabajo pastoral de muchos de estos sacerdotes que trabajan incansablemente en tratar de realizar una labor pastoral que no solo es un servicio espiritual, sino que también otorgan servicios de protección a derechos humanos, a migrantes. Como sabes, México pues es un paso para muchísimos hermanos que migran de diferentes partes de América Latina hacia Estados Unidos, y muchos sacerdotes y la Iglesia Católica pues administra casas de migrantes. Entonces también es un trabajo muy, muy importante que realizan también servicios de salud, educativos, protección a mujeres, a niños, y cuando hay incluso alguna desgracia, pues también la Iglesia trabaja. Y esto pues obviamente ha sido pues como un factor determinante para que grupos del crimen organizado pues vean afectado pues su actividad lamentablemente en estas tierras, con lo que también han afectado el trabajo de muchos de nuestros hermanos sacerdotes. Padre, ¿cuáles son los tipos de ataques más comunes que enfrentan los religiosos en México? Mira, lamentablemente los ataques muy fuertes que hemos detectado y que reportamos en nuestro último informe de evidencia de la violencia contra sacerdotes e instituciones de la Iglesia Católica en México van desde la extorsión. Hemos detectado en el último año 850 extorsiones y amenazas de muerte a sacerdotes a lo largo del territorio nacional, ¿verdad? Obviamente secuestro, lo que le llamamos en México el levantamiento, la tortura, que también ha sido algo muy determinante, ¿verdad? Y por desgracia el asesinato a muchos de nuestros hermanos sacerdotes ha sido una situación muy, muy, muy violenta y muy marcada. Lamentablemente lo vimos con el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez hace unos meses allá en San Cristóbal de las Casas, un hombre extraordinario, defensor de los derechos indígenas, que murió a manos pues de algunos sicarios que le privaron de la vida. Pero también contamos en México, lamentablemente, 26 templos católicos a la semana son violentados, asaltados o profanados. Entonces, como vemos, el gran mosaico de violencia que se ejerce contra la Iglesia Católica en México, pues tiene unas marcadas características que van contra el sacerdocio y contra la institución del sacerdocio, que es un estabilizador social. Y el crimen organizado, pues obviamente quiere evitar esta estabilización para lograr enquistar en aquellas comunidades en donde están ellos muy marcados o tienen presencia, enquistar la cultura del terror, la cultura del silencio. Esto es importantísimo para que así puedan ellos pues crear una cultura, una narcocultura, una narcoeconomía,
una narcopolítica, lo que ha afectado a muchísimas poblaciones que incluso han migrado a inmigraciones internas y que lamentablemente ha afectado a muchos poblados en el país. Padre, y este doloroso panorama que igual nos comenta, usted ha participado ahora en esta cumbre sobre libertad religiosa, ¿ha podido abordar estos temas? Cuéntenos un poco al respecto. Sí, la participación en esta cumbre internacional de libertad religiosa, participando con hermanos de Nicaragua, de Cuba y de otras naciones, pues nos abre un panorama verdaderamente importante para ver cómo, pues lamentablemente en el mundo, una gran cantidad de seres humanos pues viven esta desgracia de la falta de libertad religiosa en cada uno de sus países. Obviamente América Latina, México, no somos la excepción. Yo creo que hoy dar a conocer, visibilizar esta situación, esta problemática, que ayer que tuvimos encuentros con algunos embajadores de América Latina, con algunos congresistas en Estados Unidos y con algunos miembros intelectuales, empresarios y demás, pues pudimos ver que realmente, aunque podría ser y pareciera ser un problema local, tiene repercusiones globales. Sí, esta cumbre pues, nos muestra que lo que puede afectar localmente tiene una afectación global y que no podemos dejar de hablar, de visibilizar esta problemática que afecta ciertamente a nuestros pueblos, pero que también tiene repercusiones mundiales. Así es. Padre Omar Sotelo, muchas gracias por la entrevista. Para servirles y que Dios Todopoderoso los bendiga. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que su relación con la religión cambió después de un par de intentos fallidos de asesinato el año pasado. Durante el desayuno nacional de oración en el Capitolio, pidió a los estadounidenses volver a creer en Dios. Por tradición, hace más de 70 años en Washington, se reúnen legisladores demócratas y republicanos para compartir compañerismo. Escuchemos. Desde los primeros días de nuestra república, la fe en Dios siempre ha sido la fuente última de la fuerza que late en los corazones de nuestra nación. Tenemos que recuperar la religión, tenemos que traerla de vuelta mucho más fuerte. Ese es uno de los mayores problemas que hemos tenido en el último periodo de tiempo bastante largo. Y realmente creo que no puedes ser feliz sin religión, sin esa creencia. Realmente lo creo. Simplemente no veo cómo puede serlo. Así que traigamos de vuelta la religión. Traigamos a Dios de vuelta a nuestras vidas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gran honor. Gracias. Nos vamos al Congo, tierra de beatos y mártires de la Iglesia, con más de 52 millones de católicos. En este país del África, el control de un territorio rico en recursos para la industria de la informática desata una crisis de seguridad con centenares de muertos en lo que va del año. La Iglesia no es ajena a este sufrimiento. Le contamos qué pasa. Esta madre de familia mira con tristeza por la ventana de su casa. Ella recuerda a su hijo de 12 años que perdió la vida tras el impacto de un proyectil en su vecindario. El hecho ocurrió a fines de enero, cuando los rebeldes del M23 tomaron Goma, en la República Democrática del Congo. Dios mío, mi cuarto hijo, cuando vi que estaba muerto, dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Esta guerra M23 vino por mí en Goma. Los vecinos fueron a tratar de recuperar su cuerpo y luego lanzaron otra bomba. Así que se quedó solo en la carretera. Estaba en la casa y ni siquiera tenía la fuerza para ir a buscarlo. Así que me quedé con sus hermanos llorando. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 900 personas perdieron la vida en los diversos enfrentamientos en Goma y alrededores. Los cuerpos, incluidos de varios niños, fueron recogidos de las calles por la Cruz Roja para ser enterrados en fosas comunes. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, informó este jueves que hay morgues desbordadas y numerosos heridos. Además, precisó que los habitantes de Goma viven entre el crimen y el temor. Perdimos a 3 personas, algunas por una bomba, otra recibió un disparo. Honestamente, estamos devastados por lo que pasó en Goma. Nuestra mayor súplica es que los líderes garanticen que la guerra termine, porque la guerra no tiene valor. Queremos paz en Goma. Si todos mueren, no sé a quiénes gobernarán los líderes. Queremos que se aseguren de que la ciudad tenga paz. Hemos estado viviendo con el miedo a la guerra durante demasiado tiempo. Estoy aquí en el cementerio. Acabo de ver las condiciones
condiciones en las que fueron enterrados nuestros hermanos congoleños, nuestros hijos que fueron disparados durante los eventos en Goma. Estamos desconsolados y pedimos la paz para volver a nuestro país, el Congo. Le pedimos al gobierno congoleño, especialmente al presidente y a nuestros diputados electos de Goma, que se involucren en el problema que enfrentamos aquí en nuestra ciudad de Goma. Diversos grupos armados compiten en la República Democrática del Congo por controlar el este del país. Dicha zona es rica en minerales que sirven para la tecnología a nivel mundial. El M23 es uno de los grupos rebeldes más fuertes y cuentan con el apoyo del país vecino, Ruanda. Esta semana los rebeldes del M23 anunciaron un alto el fuego unilateral para que pueda ingresar ayuda humanitaria a Goma, pero remarcaron que defenderán sus posiciones. En declaraciones a la agencia vaticana Fides, el obispo de Goma, Monseñor Willy Gnumbi, señaló que la ciudad está en calma, pero la gente teme salir de sus casas porque no hay garantía de seguridad. Por su parte, la Conferencia Episcopal del Congo expresó su cercanía a las familias que perdieron a sus seres queridos y a los que sufren por los trágicos acontecimientos. De acuerdo a Vatican News, el futuro de la región depende de una reunión entre el presidente del Congo y de su homólogo de Ruanda el sábado 8 de febrero, durante una cumbre para el desarrollo de los países del África, en Tanzania. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta el lunes.